la tierra de las paradojas, donde los dinosaurios gigantes se hicieron pequeños y las criaturas que volaban por el cielo terminaron dominando la tierra. Ahora, acompáñanos a descubrir el escenario evolutivo más loco jamás imaginado. Bienvenido a Hatzek, donde los dinosaurios se convierten en presa. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. No es un continente inmenso. No son llanuras que se extienden hasta el horizonte como en la antigua Norteamérica. Hatzek es una isla. Una tierra aislada, un pequeño mundo rodeado de agua. Ese aislamiento lo cambió todo. La mayoría de los ecosistemas de dinosaurios que conocemos se formaron en grandes continentes. Ahí, los animales podían migrar, las poblaciones podían expandirse, los recursos se extendían a lo largo de enormes territorios. Pero en una isla, las reglas son diferentes. Menos espacio, menos alimento disponible. Cada especie debe adaptarse a un ecosistema cerrado. En condiciones como esas, la evolución suele tomar dos caminos muy claros. Insular dwarfism, enanismo insular, e insular gigantism, gigantismo insular en otros grupos. Hatzek es uno de los pocos lugares donde ambas tendencias ocurrieron al mismo tiempo. En la mayoría de los ecosistemas del Mesozoico, el cielo rara vez era un lugar de verdadera cacería. Principalmente era el dominio de los planeadores. Los pterosaurios se deslizaban sobre corrientes de aire caliente, tomaban peces de la superficie del agua o buscaban alimento a lo largo de las costas. Uno de los pterosaurios que apareció temprano en el ecosistema de Hatzek fue Eurashdarcho. Pertenece a la familia Astarchidae, un grupo de pterosaurios conocido por sus cuellos largos, patas altas y un estilo de caza principalmente terrestre. La envergadura de Eurashdarcho era de unos 3 metros. Mucho menor que la de sus parientes gigantes que vivían en la misma isla, pero con ese tamaño aún era comparable con las aves voladoras más grandes de la actualidad. El cuerpo de Eurashdarcho estaba diseñado para una estrategia de caza particular. Cuello largo y flexible, patas traseras altas, una cabeza pequeña con un pico afilado. Todo indica
que no era un cazador de peces en mar abierto. En cambio, Eurashdarcho pasaba la mayor parte del tiempo caminando sobre el suelo. A menudo se compara su estilo de vida con el de las cigüeñas o garzas modernas. Caminaban lentamente entre la vegetación. Observaban cada pequeño movimiento. Y lanzaban un picotazo rápido cuando la presa aparecía. En Hatzeg, las presas de Eurashdarcho podían ser muy variadas: pequeños lagartos, anfibios que vivían alrededor de los pantanos, mamíferos primitivos y a veces incluso dinosaurios recién nacidos. Sin embargo, Eurashdarcho aún no era el dominador absoluto del cielo de Hatzeg. Solo ocupaba un nivel más bajo dentro de la red de depredadores aéreos, un cazador flexible que aprovechaba pequeñas oportunidades dentro del ecosistema cerrado de la isla. Un paso más adelante, en el camino de la evolución, fue Albadraco. Fue descrito por primera vez en 2019, a partir de fósiles encontrados en Rumania. Albadraco era considerablemente más grande que Eurashdarcho. Su envergadura se estima entre 6 y 7 metros. Si se parara erguido junto a un ser humano, su altura podría superar los 3 metros. La mayor parte de su vida probablemente no transcurría en el aire. La estructura de sus huesos muestra que el albadraco estaba fuertemente adaptado para cazar en tierra. A menudo son descritos como las cigüeñas gigantes del Cretácico. No necesitaban volar constantemente para alimentarse. En cambio, podían caminar kilómetros sobre la tierra mientras observaban su entorno. Sus largas patas les permitían avanzar sobre la vegetación baja, mientras que su largo cuello hacía que la cabeza pudiera extenderse lejos del cuerpo y su pico largo y rígido funcionaba como una herramienta de caza extremadamente precisa. No se lanzaban desde el cielo a gran velocidad, acechaban, se acercaban lentamente a la presa, observaban cada pequeño movimiento y luego lanzaban una estocada rápida cuando la distancia era lo suficientemente corta. La estructura del cráneo de Albadraco ofrece más pistas sobre este estilo de vida. Los fósiles muestran que su cráneo era mucho más grueso y robusto que el de muchos otros pterosaurios. La mayoría de los pterosaurios tienen huesos extremadamente delgados para reducir peso al volar. En el albadraco, algunas zonas del cráneo estaban claramente reforzadas. Eso indica
que su pico no servía solo para atrapar animales pequeños. Podía soportar impactos mucho más fuertes. Un golpe directo contra el suelo o un impacto contra el cuerpo de una presa. En el ecosistema de Hatzeg, las presas de albadraco podían ser muy diversas. Lagartos, mamíferos primitivos, anfibios que vivían alrededor de las zonas pantanosas. El tamaño de su cuerpo también abría otras posibilidades. Como cazar pequeños ornitópodos como el salmoxes. On albadraco, hoy le ha llegado su oportunidad. Dentro de la red ecológica de Hatzeg, el albadraco ocupaba un nivel superior al Eurashdarcho, pero por encima de él, la evolución creó a un depredador mucho más gigantesco. A veces, cuando planeaba sobre corrientes de aire caliente encima de valles cubiertos de helechos, otra sombra aparecía por encima de todo, más grande, más amplia, y casi de inmediato hacía que cualquier otra criatura voladora pareciera pequeña. Hatzegopteryx, una de las criaturas voladoras más grandes que han existido en el planeta. Con las alas extendidas, su envergadura podía alcanzar entre 10 y 12 metros, casi tan amplia como la de un pequeño avión a reacción. Solo Quetzalcóatlus, de Norteamérica, podía compararse en envergadura, pero incluso ese rival quedaba atrás frente a Hatzegopteryx en peso. Cuando estaba de pie en el suelo, la cabeza de Hatzegopteryx podía alcanzar casi 5 metros de altura, similar a la altura de una jirafa. Su masa corporal era comparable a la de un oso grizzly adulto. Una criatura así parecería no haber sido creada para volar. Su estrategia de despegue era muy diferente. No corría, no tomaba impulso. Se lanzaba directamente al aire usando sus 4 extremidades. Las patas traseras empujaban con fuerza contra el suelo y sus enormes brazos funcionaban como una catapulta. En un instante, todo su cuerpo era impulsado hacia el cielo. Las alas gigantes se abrían. La sustentación comenzaba a actuar. El cielo era solo el lugar desde donde observaba. La verdadera cacería ocurría en tierra. La enorme altura le permitía a Hatzegopteryx vigilar un área extensa. Mientras que su visión aguda le permitía detectar movimiento desde grandes distancias, incluso cuando la presa estaba oculta bajo la vegetación. La parte más peligrosa estaba en su enorme cabeza y su cuello lleno de músculos. Su cráneo medía hasta 2,5 metros de largo, casi la longitud de un caballo adulto, duro, robusto, diseñado para soportar fuertes impactos. Su cuello estaba reforzado con grandes grupos de músculos y ligamentos, una estructura perfecta para golpes de pico potentes y precisos.
Las simulaciones biomecánicas muestran que la fuerza de ataque de Hatzegopteryx era suficiente para enfrentarse a presas mucho más grandes de lo que podía tragar. Eso convertía a muchos habitantes de la isla en posibles objetivos. Pequeños ornitópodos, jóvenes dinosaurios pico de pato, incluso saurópodos enanos cuando aún eran jóvenes. En el mundo aislado de la isla de Hatzegopteryx casi no tenía rivales, un gigantesco reptil volador y al mismo tiempo el depredador dominante de la Tierra. Pero incluso cuando la sombra gigante abandona el cielo, el miedo no termina, porque justo bajo la superficie del agua tranquila, otro peligro ya está esperando. Un crocodiliforme que vivió a finales del Cretácico en Europa. Su longitud era de apenas unos 3 metros, mucho más pequeño que los cocodrilos gigantes de épocas anteriores. En Hatzeg, ese tamaño seguía siendo suficiente para convertirlo en un depredador de emboscada eficaz. Los fósiles muestran que Ayodaposuchus pertenecía al grupo Eusuchia, parientes cercanos de los cocodrilos modernos. Mandíbula larga, dientes cónicos y afilados, mandíbulas poderosas. Todo encajaba con un estilo de caza de emboscada en el agua. Los ríos y lagos de agua dulce de la isla eran puntos importantes de reunión para los animales. Los dinosaurios herbívoros debían venir aquí para beber, y Ayodaposuchus esperaba allí. La mayor parte del cuerpo permanecía sumergida bajo el agua. Solo los ojos y las fosas nasales sobresalían en la superficie. El agua quieta, sin señales de advertencia, hasta que la presa se acercaba demasiado a la orilla. Un ataque repentino, una mordida, y todo desaparecía bajo el agua turbia. En los bosques abiertos de la isla también vivía un dinosaurio carnívoro muy particular, Balaur Bondok. Su longitud se estima entre 1,8 y 2 metros. Un terópodo perteneciente al grupo de los dromeosáuridos, un pariente lejano del Velociraptor, pero con una estructura corporal poco común. Su cuerpo era corto y robusto, los huesos de las patas eran gruesos, y las grandes inserciones musculares en el esqueleto revelan un sistema muscular extremadamente desarrollado. No era un depredador esbelto que persiguiera presas en amplias llanuras. Balaur estaba diseñado para una fuerza explosiva a corta distancia. Su arma estaba en los pies. La mayoría de los dromeosáuridos solo tenían una gran garra curva en el segundo dedo. Pero Balaur poseía 2 grandes garras curvas en un mismo pie. Una estructura casi única entre los terópodos. Estas garras
podían usarse para sujetar a la presa contra el suelo o lanzar potentes patadas dirigidas al cuerpo del oponente. Además de Balaur, el registro fósil de Hatzeg también revela rastros de otro terópodo, una especie que alguna vez fue nombrada Megalosaurus hungaricus. La evidencia sobre esta especie es muy limitada. Los paleontólogos solo han encontrado algunos dientes fósiles. No hay esqueletos completos, no hay cráneo. Alrededor de 3 metros es el tamaño que los científicos estiman para este animal. En la mayoría de los ecosistemas continentales del Cretácico, los saurópodos representaban la verdadera magnitud de lo gigantesco, cuerpos que alcanzaban decenas de metros de longitud, masas de decenas de toneladas. En la isla de Hatzeg, esa regla se rompió. Los primeros fósiles de saurópodos encontrados aquí confundieron a los científicos. Eran demasiado pequeños, demasiado extraños. La hipótesis inicial, por lo tanto, era bastante comprensible. Tal vez solo se trataba de individuos juveniles de una especie de saurópodo más grande que aún no habían alcanzado la madurez. No fue sino hasta estudios posteriores que esa idea quedó descartada. Los análisis histológicos de los huesos demostraron que estos especímenes no pertenecían a individuos jóvenes. Eran ejemplares completamente adultos. El ritmo de crecimiento se había ralentizado. Los anillos de crecimiento en los huesos ya se habían estabilizado, y su tamaño representaba el tamaño real de toda la especie. El ejemplo más representativo es Magyarosaurus, un titanosaurio de cuello largo, con apenas entre 5 y 6 metros de longitud y un peso estimado inferior a 1 tonelada. Colócalo junto a sus parientes para entender cuán grande es la diferencia. Un titanosaurio típico podía pesar entre 10 y 20 toneladas. Los gigantes como Argentinosaurus incluso superaban las 60 toneladas. Magyarosaurus era casi una versión en miniatura de un imperio gigantesco, un saurópodo, pero a escala de una isla. En un entorno donde todos los recursos son limitados, el espacio habitable, las plantas disponibles, la capacidad de expansión de las poblaciones. Un cuerpo gigantesco se convierte en una carga, necesita demasiada energía. Con el tiempo, la selección natural condujo a otra solución, más pequeño, más eficiente, más económico en energía. Un tamaño más pequeño no significaba que su papel hubiera desaparecido. Al contrario, incluso con un peso inferior a 1 tonelada, el Magyarosaurus seguía siendo el herbívoro más pesado de la isla. Ningún otro dinosaurio de Hatzeg alcanzaba una masa comparable.
Su cuello largo le permitía acceder a distintos niveles de vegetación, y su masa corporal, aunque modesta para un saurópodo, aún era suficiente para consumir una cantidad considerable de biomasa. Transformaban plantas en biomasa animal, la fuente de energía para todo el ecosistema. Otra especie también ha sido identificada a partir de los fósiles encontrados aquí. Paludititan, otro titanosaurio con un tamaño similar al de Magyarosaurus. Con un papel similar estaba Telmatosaurus, un hadrosauromorfo primitivo, con una longitud de unos 5 metros y una masa estimada cercana a los 500 kilogramos. Comparado con los gigantescos hadrosaurios de Norteamérica, el Telmatosaurus seguía siendo bastante pequeño, pero en Hatzeg, ese tamaño bastaba para convertirlo en uno de los herbívoros más grandes. Telmatosaurus tenía una mandíbula especialmente adaptada, una batería dental para triturar plantas, cientos de pequeños dientes organizados en múltiples capas. Cuando la capa externa se desgastaba, la de abajo la reemplazaba de inmediato. Un sistema que funcionaba casi de manera continua. Permitía a los hadrosauromorfos consumir grandes cantidades de vegetación cada día y mantener poblaciones estables incluso en ambientes donde los recursos vegetales no eran especialmente abundantes. El Telmatosaurus también guarda una historia poco común en el registro fósil. Algunos especímenes muestran rastros de tumores óseos en la mandíbula inferior, un tipo de ameloblastoma, un tumor benigno pero de gran crecimiento. En un individuo, este tumor deformó considerablemente la mandíbula, provocándole dificultades para alimentarse. No todas las criaturas mueren por depredación. Algunas deben vivir con lesiones que duran toda la vida. Incluso en el mundo de los dinosaurios, la enfermedad también era parte de la vida. Magyarosaurus, Paludititan y Telmatosaurus no son coincidencias. Son la huella de una regla evolutiva que opera en silencio. Hatzeg pudo haber sostenido una comunidad de saurópodos enanos, las fortalezas vivientes que una vez dominaron los continentes no desaparecieron. Fueron rediseñadas para adaptarse a los duros límites de un mundo aislado. Todos compartían el mismo papel. Motores biológicos silenciosos, no gigantescos, pero responsables de mantener en funcionamiento todo el mundo salvaje de esta isla. En el ecosistema de Hatzeg, la frontera entre los grupos de animales que conocemos comienza a volverse difícil de distinguir. Los dinosaurios herbívoros se reducen de tamaño. Los pterosaurios se convierten en los principales depredadores. Y en los bosques abiertos de la isla aparece otro grupo de criaturas.
aves gigantes, durante la mayor parte del Mesozoico, las aves seguían siendo solo una rama evolutiva bastante modesta. La mayoría de las aves antiguas eran de tamaño pequeño, del tamaño de un cuervo moderno o incluso más pequeñas. Vivían en un mundo dominado por dinosaurios mucho más grandes, hasta que los paleontólogos descubrieron una excepción realmente extraña. Gargantuavis. Las estimaciones basadas en el fémur y los huesos de las patas indican que Gargantuavis pudo haber pesado entre 130 y 140 kilogramos, un tamaño extremadamente raro para las aves del Mesozoico, especialmente cuando la mayoría de las aves de su época todavía eran bastante pequeñas. La estructura ósea de Gargantuavis revela un detalle importante. Los huesos de sus patas eran gruesos y robustos, similares a los de aves corredoras terrestres como el avestruz o el moa. Esto lleva a muchos investigadores a pensar que Gargantuavis no era un ave voladora. En cambio, probablemente vivía completamente en tierra. Pero Gargantuavis conserva un gran misterio. Hasta ahora, los paleontólogos nunca han encontrado su cráneo. No hay forma del pico, no hay estructura dental, no hay evidencia directa de qué comía. Dos hipótesis distintas sobre el estilo de vida de Gargantuavis siguen en debate. Podría haber sido herbívora u omnívora, similar a las grandes aves no voladoras modernas, usando su gran cuerpo y sus patas fuertes para desplazarse entre zonas de alimentación. O podría haber sido un depredador terrestre parecido a las aves del terror del Cenozoico, si su cabeza era lo suficientemente grande y poderosa. Hatzec era una isla, y como en cualquier otra isla, todos los caminos terminaban llevando al mar. Pero aquí, el mar no ofrecía seguridad. Solo daba paso a otro nivel de depredación dentro del ecosistema. Durante el Cretácico tardío, Hatzec estaba situada en medio del mar de Tetis, un océano cálido, poco profundo y extremadamente rico en vida. Las aguas poco profundas alrededor de la isla se convirtieron en el ambiente perfecto para un grupo de reptiles marinos gigantes, los mosasaurios. Aquí, su diversidad era incluso mayor de lo habitual. Los fósiles muestran que al menos 9 géneros distintos de mosasaurios vivieron en las aguas alrededor de esta isla. Una diversidad raramente vista. Algunas de las especies más grandes podían superar los 9 metros de longitud. Nombres como Mosasaurus, Prognathodon o Hynosaurus representaban el nivel más alto de depredadores del océano. Cazaban prácticamente todo lo que podían atrapar: grandes peces, calamares primitivos, tortugas marinas, y en ocasiones incluso pterosaurios o dinosaurios arrastrados al agua. Y por supuesto, no solo había mosasaurios, estas aguas también eran territorio de tiburones. Su diversidad tampoco era menor. Algunas especies podían alcanzar entre 7 y 8 metros de longitud, diseñadas para ataques relámpago. Entre ellas estaban especies como Cretoxyrina y otros tiburones del tipo mackerel shark. Cazaban peces grandes, reptiles marinos y cualquier presa lo suficientemente grande como para convertirse en una fuente de energía valiosa. El mar alrededor de Hatzec
era especialmente peligroso no solo por la cantidad de depredadores, sino también por su ambiente. El agua aquí era relativamente poco profunda, cálida y rica en vida, condiciones ideales para que los grandes depredadores se acercaran a la costa. Eso significaba que incluso los animales que vivían en la isla no estaban completamente a salvo al acercarse al agua. Un dinosaurio que bajaba a la orilla del río, un pterosaurio que descendía sobre la superficie del agua. Bastaba un instante de descuido para que el océano los devorara. Todas las criaturas de Hatzeg no existían de manera aislada. Estaban conectadas entre sí por una compleja red biológica, una cadena alimentaria insular. Mucho más pequeña que los antiguos continentes y también mucho más frágil. En el nivel más bajo del ecosistema estaban las plantas, los bosques abiertos de helechos, coníferas y las primeras plantas con flores que se expandían hacia finales del Cretácico. Esta era la fuente inicial de energía. A partir de ahí, la energía pasaba al siguiente nivel. Los dinosaurios herbívoros de Hatzeg, a diferencia de los grandes continentes, el nivel herbívoro de Hatzeg no estaba formado por enormes manadas. La superficie de la isla era limitada y los recursos alimenticios también. Por eso, muchas especies evolucionaron hacia el enanismo insular, un tamaño más pequeño, menores necesidades de energía, una adaptación necesaria para sobrevivir en un ecosistema cerrado. Por encima del nivel de los herbívoros estaban los depredadores pequeños y medianos, terópodos como Balaur bondok, crocodiliformes como Ayodaposuchus, que emboscaban en las orillas de los ríos, cazaban herbívoros más pequeños o aprovechaban cadáveres. Una red de depredadores diversa, pero sin especies que alcanzaran tamaños gigantescos como en otros continentes. Y después venía el nivel más alto, el nivel que, en la mayoría de los ecosistemas de dinosaurios, solía pertenecer a enormes terópodos. Pero en Hatzeg, los dominantes eran los gigantescos pterosaurios asdárquidos. El Hatzegopteryx era el representante más aterrador, una criatura capaz de cazar dinosaurios de tamaño mediano. Un depredador con ventaja gracias a su altura, su visión y su gigantesco pico. Sin embargo, este sistema no estaba completamente cerrado. Alrededor de la isla se extendía el océano Tetis, donde mosasaurios y grandes tiburones dominaban. Ese mar creaba otro nivel de depredación, separado pero aún conectado con el ecosistema de la isla. Cadáveres que flotaban hacia el océano, animales de la costa arrastrados al agua. La energía se movía entre ambos mundos. Durante millones de años, este frágil ecosistema continuó existiendo, hasta que ocurrió un evento a escala global. Chicxulub borró a Hatzeg del mapa del mundo. Aún así, Hatzeg se convirtió en uno de los laboratorios naturales más extraordinarios.
Un lugar donde la evolución puso a prueba estrategias de supervivencia completamente nuevas sobre biología, adaptación y sobre cómo la vida cambia a lo largo de millones de años. Si esta extraña isla aún existiera hoy y estuviera abierta a visitantes, ¿te atreverías a poner un pie allí para explorarla? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios abajo. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los grandes misterios del mundo prehistórico.